Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. They want to disrupt America. Donald Trump got up. Los leones venezolanos despertaron. We are not going back. Con Nacho Montes de Oca. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, bienvenidos al Globo. Y hoy vamos a hacer un nuevo viaje por el mundo que pareciera no darnos descanso. Y vamos a comenzar con Medio Oriente, en donde lamentablemente tenemos que informar que la tregua que se había planteado a partir de las conversaciones en Doha, en una negociación que realizaba Estados Unidos con el apoyo de Egipto y Qatar para frenar lo que parece ser una escalada inminente en la región, va vías al fracaso. ¿Qué es lo que sucede? Hamás, el grupo terrorista que es financiado y apoyado por Irán, ya dijo que no quiere la paz, que las condiciones que se le ofrecen no son suficientes y por lo tanto parece que a último momento las esperanzas naufragaron. ¿Por qué se opone? Es lo primero que uno se pregunta. Es sencillo, ellos quieren un cese al fuego permanente, no como propone el plan de 6 semanas. A cambio, se retiraría Israel de la zona, tendrían que entregar los rehenes, volvería la ayuda humanitaria a Gaza. Pero ¿qué es lo que sucedió? No sé si ustedes recuerdan que el 31 de julio en Teherán murió el líder de Hamás, Hani Dayeh. Sobre las 2 de la mañana se perpetró un ataque aéreo sobre la residencia en la que estaba alojado Ismail Haniyeh, que murió junto a uno de sus guardaespaldas. Desde 2019, Haniyeh vivía en el exilio en Qatar, desde donde lideraba las relaciones internacionales del grupo islamista. Quien se hizo cargo es Yahya Sinwar, el comandante militar en Gaza, un hombre que no entiende de otro lenguaje que el de las armas. Y la masacre del 7 de octubre fue el inicio de un proceso que ahora parece que va a desembocar en una nueva batalla, y una batalla final en la que Israel va a intentar terminar con lo que queda del grupo terrorista. Israel también puso una condición, que es mantener lo que se llama los corredores. Es una zona dentro de Gaza, una que corta por la mitad a la altura del río Filadelfia, y otro corredor en la frontera con Egipto. Pero no importa lo que pidiera Israel, porque ya Hamás dijo que no, y es un conflicto que tiende a preocupar a más de una persona, porque si uno conoce lo que va a suceder si Israel hace una ofensiva final, es para asustarse. Israel no solamente va a atacar a Hamás en Gaza, sino que también a Hezbollah, otro grupo pro-iraní, otro grupo terrorista. Y ese grupo terrorista está en el sur del Líbano y en Siria. Y es apoyado a su vez por grupos que están en Irak, un grupo que es bastante heterogéneo. Es una coalición de pequeñas guerrillas a través de lo que se denominan como las fuerzas democráticas de Irak. Y a su vez también se sabe que el ataque va a ser al promotor, a lo que es la cabeza de este grupo, que es Irán. Y se suman por supuesto los hutíes del Yemen, que por el sur hacen un bloqueo a toda la navegación que transcurre por el Mar Rojo. Y uno dice, a mí qué me importa lo que así suceda, yo tengo que preocuparme por mi equipo de fútbol, por mi vecindad. Pero no. Sucede que por la zona del Mar Rojo, solamente para darles un ejemplo, recorre el 40% de la riqueza del mundo. Y si hay una guerra, no importa en dónde estés, te va a tocar, te va a llegar. Los productos se van a hacer más caros, como ya se hicieron más caros. Y si hay una guerra en Medio Oriente, va a subir el precio del petróleo, porque también va a alcanzar a los países que son enemigos de Irán, porque no solamente Irán es enemigo de Israel, también lo es de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Omán. Con lo cual el precio de la gasolina, no importa si vivís en México, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, o donde quieras que sea, en Malasia, también va a subir. Y es un problema grave, porque no va a ser el único conflicto que está calando. Y en el viaje en el globo nos vamos entonces a uno de los aliados más firmes que tiene Irán, uno de los más leales,
que es Rusia. Rusia, después de 70 años, fue invadida hace 14 días, hace 2 semanas. Sí, como escucharon. Se suponía que Rusia había invadido Ucrania, pero ahora es Ucrania la que invadió Rusia y hace 2 semanas que no deja de avanzar. Ya ocupó 1.250 kilómetros cuadrados de territorio ruso y ahora está a punto de controlar otros 700. Es extraordinario lo que está haciendo Ucrania porque se suponía que estaba a punto de ser vencida y avanzó sobre la zona de Kursk de sorpresa. Y ahora ha derrotado al ejército ruso. Lo viene derrotando hace 2 semanas. Muchos dijeron no, es una incursión momentánea. Pero el pequeño país que se creía al borde de la derrota, ahora, después de 70 años, por primera vez logró lo que parecía imposible. Y es que Rusia, otra vez, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, tiene parte de su territorio ocupado por otro país. Ucrania ha conseguido llevar la guerra a los portales de los rusos. Por supuesto, la prensa oficial intenta ocultar la auténtica magnitud de la incursión enemiga y el presidente ruso no ha modificado su agenda de trabajo. Los rusos tampoco han cambiado de planes veraniegos. Las playas y las casas de campo están abarrotados y a lo máximo que han llegado es a recaudar dinero para ayudar a los evacuados de las zonas fronterizas. Pero la realidad es que se cumplen hoy martes 15 días desde la incursión en la que Kiev ha conquistado más territorio que el ejército ruso en 8 meses de combates en el país vecino. Según los expertos, esto podría incrementar la demanda de paz entre los rusos, hartos de 30 meses de incomodidades y de combates. Los dirigentes rusos aseguran que esta incursión hace imposible un arreglo pacífico del conflicto. Y también pasa lo mismo. ¿Qué importa lo que pasa en Ucrania? Importa. Porque Rusia es una potencia nuclear. Y porque muchos temen que Putin, desesperado por lo que es una derrota política, porque 2.000 kilómetros en total que puede ocupar Ucrania no importan. Entre los 17 millones y pico que tiene Rusia de superficie, es la nada misma. Pero es una humillación. Es una humillación a la segunda potencia mundial. Y ahora lo que se teme es que Rusia ataque a los aliados que tiene Ucrania, que le proveen de armamento y que le permiten sobrevivir hace 2 años y medio. Hablando de potencias nucleares, en Bangladesh hubo un golpe hace 2 semanas y media y hay una matanza en curso. El 90% de la población musulmana tomó el poder, pero se lo disputan. Es una guerra entre la junta militar y un grupo de fanáticos islámicos que controlan las calles. Unos controlan el gobierno y otros las calles. Y los que controlan las calles están haciendo una masacre de los pobladores hindúes que forman el 9% de esa población. Ya mataron a cerca de 1.200 personas de formas atroces y a otras 160.000 por lo menos las hicieron huir hacia India, un país que es hindú. Y acá está el problema. Bangladesh, así como lo conocen, tenía otro nombre y era Pakistán Oriental. Pakistán Oriental porque si existe un Pakistán Oriental, existe un Pakistán Occidental, y ese es el Pakistán que todos conocemos y que ya avisó que va a salir en defensa de esos pakistaníes orientales que están siendo amenazados por la India, que defiende justamente como nación hindú a esa minoría hindú que está siendo atacada en Bangladesh. Y diríamos, ¿qué me importa? Y sí, debería importarte porque tanto Pakistán como la India son 2 potencias nucleares. Entre ambas juntan algo así como 280 ojivas nucleares. Y ya hubo una guerra por Bangladesh en el año 1971. Una guerra breve, duró 6 días, pero trajo 10.000 muertos. Y en aquella época no había armas nucleares. Entonces el mundo pareciera haberse vuelto un poco más turbulento, y si te parece que los problemas están lejos, volvamos a América Latina. Maduro sigue resistiendo y dirás, ¿es un conflicto desconectado? No, porque esta semana se conoció una novedad importante, se confirmó lo que muchos sospechábamos. Venezuela, el régimen de Maduro, está proveyendo de componentes a Rusia para fabricar drones. De hecho, Rusia le dio
apoyo militar, pero también Irán, y dijimos que Irán y Rusia son aliados. Rusia le vendió algo así como $10.000 millones en armas e Irán le proveyó de tecnología para fabricar drones. Los drones, los Shahed, los mismos que se usan para bombardear ciudades ucranianas desde el territorio ruso. Y esos mismos drones se fabrican en Venezuela, en una fábrica en las afueras de Caracas. Y como Rusia está sancionada por Occidente, los venezolanos están importando esos componentes que no pueden llegar a Rusia. Los usan para ensamblar drones o parte de los drones y los envían a Irán y de allí salen hacia Rusia para atacar a Ucrania. Salen para Ucrania una vez armados y activados y llegan como explosivos. Y mientras tanto Maduro sigue ahí, firme. 47 naciones reconocieron el triunfo surgido del fraude de Maduro. Y entonces empieza a entender uno cómo todo se anuda. Maduro aferrado al poder, respaldado por Irán, por Rusia y por China, quien también evade las sanciones de Occidente y acude en la asistencia de su aliado ruso. Y en Venezuela tenemos entonces otra parte de un mismo eje, y de esto te quería hablar. Vamos a los 5 puntos esenciales para que se entienda. Medio Oriente está a punto de estallar por Irán. Rusia está siendo humillada en Ucrania. Tenemos el riesgo del surgimiento de otro Estado islámico fundamentalista en Bangladesh. Tenemos a Venezuela proveyendo de armas para que Rusia siga luchando. Y tenemos una región que todavía no encuentra el modo de apoyar a los venezolanos en su lucha para evitar el fraude. Y si uno de los puntos de lo que estamos hablando empieza a entender algo que hablamos en otro podcast, que la lucha no es de derecha ni de izquierda, porque Irán no es de izquierda, quizás no sea China, quizás no sea algún grupo dentro de Rusia. Putin difícilmente sea un hombre de izquierda. Los islamistas tienen prohibido profesar las ideas socialistas o marxistas. Venezuela es de izquierda. Pero ¿qué tiene en común este eje de conflictos que estamos hablando? El autoritarismo, la lucha contra los derechos fundamentales, una pelea a muerte contra la democracia y contra las elecciones libres, porque ninguno de los países del eje autoritario que estuvimos nombrando ni estos grupos admiten la idea de democracia representativa. Y entonces el mundo se está debatiendo en una pelea entre democracias y autocracias. Hoy en el Globo hicimos un breve repaso por esos puntos. Quizás a vos te sirva entender que te afectan y que sos parte de este conflicto, porque cuando se dirima, se va a decidir si vivís en un régimen democrático o bajo un autoritarismo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X, en @NachoMDEO. Nos encontramos en el próximo podcast. Muchas gracias. Una producción de Dixo.